Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y así nosotros reflexionamos sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 4 hasta el versículo 8. Decíamos nosotros aquí que la iglesia primitiva que es perseguida, comienzan las primeras persecuciones y luego vemos ya desde el versículo 4, Felipe en Samaria. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo, y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces aquí esta narración que nos habla sobre el actuar de Felipe. Felipe ya lo hemos presentado en los estudios anteriores. Ustedes pueden volver también ahí en YouTube, ahí tenemos Ñande Yarañe, la parte del Nuevo Testamento, y dentro allí pueden encontrar nuestros cursos bíblicos de todos los días. Hemos explicado quién es Felipe. Felipe también era uno de aquellos diáconos elegidos, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 justamente encontrábamos cuando había surgido este problema entre los que pertenecían a la comunidad hebrea y la comunidad de los griegos. Entonces, ante esta disputa, esta situación, tienen que tomar una cierta decisión. Vamos a buscar hombres buenos que nos puedan ayudar, sobre todo en la distribución de los bienes materiales, en cuanto que nosotros tenemos que seguir, dice, con el anuncio de la palabra de Nicatuña de Yapu, está en estos detalles que son detalles muy mundanos, muy de la vida cotidiana, porque nosotros tenemos que dar lo fundamental, es decir, la predicación, tenemos que transmitir el evangelio. Es interesante cómo se presenta aquí, entonces ya hay una buena presentación de lo que significa la prédica, lo que significa entonces el anunciar a Jesucristo, que después nos tiene que llevar a un accionar concreto. Pero como nosotros también somos limitados, necesitamos una buena organización.
la dicatuila ya rapa no bien de ella por monaimba sino que hacer bien las cosas y darle lugar también a las personas. Esa es la comunidad. La comunidad es la que se responsabiliza de todo el conjunto de actividades de esta misma iglesia, para ser generosos, para que podamos también nosotros, cada uno, poner ese granito de arena dentro de la comunidad. Diga, tú y goña de la ya cristianos a la momburi y el aña mañana ina cucuatija y ño y shamba poseja esente lleva ahora hay ente mañana ya pongo a su ¿verdad? Nosotros sabemos también que de por sí ya todo el Antiguo Testamento desde el inicio nos ha presentado que Dios es comunidad y por lo tanto nosotros al ser imagen y semejanza de Dios estamos llamados a vivir en comunidad. La realización y la planificación va en comunidad. Todo lo que es justamente egoísmo, todo lo que es un encerrarse en sí mismo es lo que después va a destruir la comunidad como tal. Porque gente se lleva hacia a penu las yo que fuera acane a ella y yo fuera ambos que yo fuera llega a se interesa y ya pota la sella posee etc. Y así destruimos la comunidad, así destruimos nuestras familias, la gran familia de la humanidad. Dios nos llama entonces a la unidad. Dios nos llama a una responsabilidad uno por el otro, ¿verdad? No donde uno sobresalga y uno sea el que tenga que manejar todo. E incluso después vienen los problemas, ¿verdad? Porque si somos egoístas con los bienes, con la acumulación de los bienes, o al mismo tiempo con eso después comenzamos a tener poder sobre los demás, ¿verdad? Entonces ahí si no somos generosos, si somos malitos y ella lleva, entonces ahí comenzamos a destruir la misma comunidad. Bueno, todos estos detalles son los elementos sobre los que la palabra de Dios y la Biblia va reflexionando y nos va mostrando el camino. Esta es la hoja de ruta, ¿verdad? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entonces nosotros proponer? Y aquí dice que Felipe predicaba, anunciaba, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros dando grandes gritos salían de muchos que estaban poseídos, un buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y así se produce la gran alegría. El gran gozo en aquella ciudad vino de gran tristeza y dolor en Jerusalén que se vivía en el momento en que nosotros estamos encerrados, en el momento en que nosotros estamos viviendo ese aire de egoísmo, ese aire de gente sea lleva, o también ese aire del poder opresor, atención. Entonces son problemas serios dentro de la humanidad, no es la primera vez. Y esto es lo que se vuelve a repetir en nuestra historia, de una o de otra manera. Algunas veces coñan de ella, no, nuestro tiempo, ahora nosotros vivimos bien porque vivimos en la libertad. ¿Libertad de qué? ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? Tal vez sean de una manera muy solapada, pero tantas veces estamos nosotros atados a ciertas circunstancias y a ciertos egoísmos. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Nuevo Testamento.
vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y feliz fiesta a todos los paraguayos, a nuestra nación, al Paraguay. Fiesta, solemnidad para nosotros de San Blas. Y nos acompaña la palabra del Señor leyendo la carta que escribe San Pablo a los Romanos, el capítulo 5 del 1 al 5. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Queridos amigos, esta palabra del Señor que hoy nos acompaña y sobre todo que nos ayuda a mirar también, porque de este día ya celebras en el año de santo patrono del Paraguay, San Blas. Vamos a subrayar especialmente lo que nos dice aquí al final. La gracia, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y desde aquí, queridos hermanos, nosotros podemos entender todo este camino que tenemos que hacer. Porque para nuestro querido Paraguay. Por intercesión de San Blas, en primer lugar dice las tribulaciones, que eso produce constancia. Porque estallaré con la tribulación, estallaré con la dificultad, estaba en la poca, y bueno, todas estas tribulaciones y dificultades nosotros tenemos que comenzar a luchar, ser constantes y luchar contra ello. La constancia produce virtud probada y la virtud produce esperanza. Esperanza quiere decir el esperar, tener fuerza para luchar, para salir de las situaciones en que nos encontramos. Pero lo más lindo es que la esperanza no defrauda. Yandendica tuya lleva Paraguay no huevi ya yande opea dice la esperanza ina. Yande yei cuajina peñan de yarome etajañan de peñan de cote. Pero peana ñande ñañemon baretebana, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Amor de Dios significa las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Ñandena imbama yei cuapama pa yapona jamoto para la yaguatana. Para eso el amor de Dios, la caridad, para levantar nuestra familia, nuestra vida, nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 en adelante. Nosotros decíamos aquí que en la ciudad comienza ese gran gozo, esa gran alegría. Fue grande la alegría de aquella ciudad, ese dolor, esa tristeza que se vivía
En Jerusalén, por lo menos ahora, se rompe. Vino de la realidad del poder espiritual. Esta alegría nos da la realidad del poder espiritual. Es decir, de todo lo que es consecuencia del pecado. El estar paralíticos, el no poder hacer nada, el vivir el egoísmo, la falta de entendimiento, la poca capacidad de diálogo, el deseo simplemente de apoderarnos de los bienes de los demás, o de vivir en la lujuria, o de vivir, eso sería el placer, o de tener simplemente el poder para pisotear a los demás, o de vivir buscando simplemente los bienes materiales, la plata, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que nos esclavizan. Y entonces aquí, cuando nosotros hablamos que vino de la realidad del poder espiritual, quiere decir que esta alegría nos produce cuando nosotros nos liberamos. Dayahai upearapucuerintema. Dayahai umiarapucuerintema. Ko angabebeña de ñañe bunu ayeva. Ñañe mombarete ko angabebeña de ñañe bunu ya popona beña de yara oyerureaña de. Y esto nos dice justamente, son las señales que Jesús hace. ¿A través de quién? Y a través, en este caso, ya de sus discípulos. Estamos hablando de Felipe, alguien que pertenece a la comunidad cristiana. Entonces, vea la famoso Alter Christi. La acción de Jesucristo, ¿se acuerdan? Que era sanar a los paralíticos, sanar a aquel que estaba enfermo, sanar a aquel que estaba poseído, que estaba lisiado. Cuando hayan de yara huerome en baiteshe epo a que dale, eyeteurogena ni la repetate upe vejina lleva. Y así. Pero vino especialmente mientras Felipe les predicaba a Cristo, y por eso es un bien espiritual. Para que nosotros podamos liberarnos de todo mal, necesitamos este bien espiritual. Y el bien espiritual es la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Queridos amigos, me deleito en predicarles todas las doctrinas que encuentro en la palabra de Dios. Me deleito. Quiere decir que somos nosotros primeros quienes vivimos esa alegría de la palabra de Dios. Me deleito en predicar estas doctrinas de la palabra de Dios, que yo encuentro en mi reflexión y que yo entiendo, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero deseo siempre predicar la persona de Cristo sobre la doctrina. La persona de Cristo sobre la doctrina. Y tenemos que hacer, ¿verdad?, como un balance y entender lo que nos está queriendo decir. ¿Qué significa predicar la persona de Cristo sobre la doctrina? Quiere decir, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros no nos podemos encerrar simplemente, ¿verdad?, a una doctrina. Es decir, pero después nosotros no le damos la verdadera presencia de un Dios que ama y que quiere. La verdadera presencia de Dios que nos anima y que nos fortalece, ¿verdad? Entonces ahí está la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo la que nos tiene que animar. Es la persona de Jesucristo la que nos tiene que llevar adelante. Es la persona de Jesucristo entonces la que nos tiene que ayudar evidentemente a ser diferentes y a hacer el bien también a los demás, con un desapego total, ¿verdad? Por eso dice la persona de Cristo y no simplemente la doctrina, porque recuerden que la doctrina o la ley de por sí, como decía San Pablo también, muchas veces también puede ser esclavizante, porque nosotros al final de cuentas queremos esa ley. Pablo llama la ley como las muletas que uno utiliza para poder, mientras todavía no tenga la fuerza necesaria de caminar por sí mismo, entonces dice sostenerse a través de la ley, porque la ley te va indicando, te va mostrando.
Pero cuando nosotros utilizamos la ley simplemente para una comodidad nuestra e incluso después, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa, bueno, vaya y purúa lleva la ley incluso contra los demás, y entonces no le tenemos a un Cristo presente en nuestra vida, pero auténticamente, entonces nunca va a haber un cambio, sino que nosotros incluso vamos a querer tergiversar, llamamos en data, pero la ley es esta, la ley es aquella, ¿verdad? El amor a Jesucristo es aquello que nos cambia a nosotros y nos hace diferentes. La ñandella al juro peñande y árabe, nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de afrontar y de buscar soluciones a los problemas que vamos encontrando en nuestro propio camino. San Juan ya lleva en el capítulo 21 cuando Jesús le llama a Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, porque es el amor. Él no le dice, Pedro, ne mandó a papi, gracias a pombo, espama, ne mandó apio de la doctrina. Sí, pero sin embargo es el amor lo que a nosotros nos va a mover para que nosotros entonces respondamos mejor a las necesidades de las personas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Tras 2 horas de vuelo desde República Democrática del Congo, Francisco aterrizó en Sudán del Sur. Es su segunda y última parada de este viaje apostólico número 40. Nada más bajarse del avión, le recibieron el presidente Salva Kiir Mayardit y unos niños con flores. El Papa se desplazó hasta el Palacio Presidencial para tener un encuentro con el presidente y vicepresidente del país. Durante el trayecto, miles de personas le vitoreaban. En los jardines presidenciales, el Papa se reunió con unos 250 miembros del cuerpo diplomático, además de líderes políticos y religiosos. En su discurso, el Papa subrayó la abundante naturaleza de Sudán del Sur y pidió a los líderes que sean como los manantiales del Nilo, frescos y dadores de vida en el país. Ti senti autorità. Siete voi, questi sorgenti, le sorgenti che irrigano la convivenza comune, i padri e le madri di questo paese fanciullo. Voi siete chiamati a rigenerare la vita sociale come fonti limpide di prosperità e di pace, perché di questo hanno bisogno i figli del Sud Sudan. Francisco les animó a cambiar el curso de la historia en Sudán del Sur, de la guerra a la paz. Dijo que para conseguirlo, las personas deben ponerse de acuerdo y luchar juntos contra la corrupción. El arzobispo Justin Welby y el reverendo Ian Greenshields se unieron al Papa y dieron otro discurso por la paz. El arzobispo de Canterbury describió así el motivo de su visita ecuménica. But we come to listen to the young people, 70% of South Sudan. For without listening to their voice, there will be no peace and reconciliation. And we come to honor the women who have known such terrible suffering, and yet to this day are the sign of resurrection life. Los 3 líderes religiosos compartieron su deseo de trabajar juntos por un futuro pacífico y próspero para Sudán del Sur. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8, dice que fue grande la alegría de aquella ciudad con la prédica de Felipe, el encuentro de Felipe con el pueblo. Oye, pues no hubo cuerajico. Y esto es lo que nos muestra y nos dice que tiene que hacer el cristiano. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que ofrecer esto a los demás. Ñande coñambu ara ñande la pisa cuera, ya es sacai su cuera, la ñande ya huere coja be ñande ñi ave ñande aputu uve, ñande conazo be ñande le coe be lleva pe ñande Yara Ñe.
porque upea la ñande mongu, esta hina upea ita ñande, peña de apetu, uy, beoseta ya, peña de ñi, ay, ya moite. De lo más profundo, ¿verdad? Del corazón del hombre sale ese deseo de hacer el bien. Queridos hermanos, cuando somos egoístas, nadie me interesa. Y ¿cuál es el termómetro para que vos sepas que verdaderamente le amamos al Señor? ¿Cuál es el termómetro para decir que estamos dispuestos, Señor, a ofrecer todo de nosotros por los demás? Solamente cuando nosotros nos metemos a ayudar, a servir, a ser generosos, a preocuparnos de los otros. Atención a lo que les digo. Y este es el termómetro. Este es el criterio cristiano para que nosotros sepamos si nosotros estamos enamorados del Señor, si nosotros estamos enamorados del seguimiento, la secuela Cristi. Oye, ella a la reja de Jujandera Pichape. Oye, ella pero pibe la derecha de Jujabeñán de Yara. Esta es la forma como nosotros le amamos a Dios, discúlpenme, pero esta es y se ha Jubeñán de Yara se peace amor, porque se animo el hace rosario, porque se animo el hace santo non debe, porque se aman de la se tatainde, etc. Pero a ver esa vete de la picha y contenido, esa vete de la picha o uapende quiere a lleva. Ande y quasi yo y mae. De y quasi yo anni se torba. No me moleste mosquite. A usted venían de ya de paraña, ni botado, etcétera, etcétera. O si no, no es solamente luego porque viene un mendigo a pedirte algo, sino que por aquello que nosotros estamos haciendo por la comunidad y por la sociedad. Usted venían de Yaicuata y la Yajajuba de Yajajú y venían de la Pichabe. ¿Saben cómo entonces? Cuando yo le estoy robando a alguien, le estoy robando a un ministerio, le estoy robando a un gobierno, le estoy robando a mi familia, le estoy robando a mi empresa, le estoy robando a la sociedad, le estoy robando a mis hermanos, a los pobres, le estoy robando entonces y me estoy adueñando por injusticias que estoy cometiendo. Quiere decir que se dajejuy veñan de Yara, se dajejuy veñan de Yara. Este es el termómetro esencial y fundamental. Si yo amo verdaderamente a la comunidad, busco el bien de la comunidad, busco el bien de las personas, quiere decir que yo le amo a Dios. No hay otra manera entonces de manifestarlo. ¿Se acuerdan de la carta de San Juan justamente, verdad? Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, nos dice que el amor, Dios es amor, pero cómo Dios se manifiesta cuando yo lo demuestro verdaderamente en un compromiso real con mi comunidad, con la gente. Estaba entonces la Icatúa y no, yo soy una persona muy cristiana, tiene muchos bienes, tiene mucha riqueza, etc. Pero por ejemplo es injusto con su empleado, no le paga el salario que tiene que pagarle. Entonces no le paga IPS, no le paga lo que tiene que ser, no es capaz de compartir las bonificaciones, o lo que sea, ¿verdad? Que no tiene que venir simplemente por las leyes. Como yo les dije hace rato, en la reflexión que nosotros encontramos con San Pablo, y Pablo decía que la ley son las muletas que nos ayudan a caminar para caminar hacia la justicia, porque la definición de Dios es la justicia, ¿verdad? Dios es justo por antonomasia, por esencia. Lo elemental y lo fundamental de Dios es eso, ¿verdad? Bueno, pero cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas desde la ley, en este caso, vamos a mirar un poco desde la ley, no haría falta luego que se diga, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto yo le tengo que pagar? La ley te pone, bueno, pega el salario mínimo, mínimo. Entonces, por justicia, este es un salario mínimo. Pero nosotros tendríamos que entonces pensar un poquitito más, ¿verdad? Mirar, a ver cómo nos va en la medida, si nosotros vamos creciendo, si nosotros podemos más, evidentemente, que poco a poco también tenemos que ir pensando en algo más, ¿verdad? Tenemos que pensar en aquello que nos ayude a fortalecernos, a crecer, a mirar, ¿verdad?, el bien de la comunidad, el bien de las personas.
Tenemos que trabajar en conjunto para hacer crecer a la misma sociedad, porque creciendo la sociedad, entonces también todos estaremos mucho mejor, ¿verdad? Pero cuando somos egoístas y comenzamos a acumular, a ver, acumular esto, a lo otro, que ocupamos o que con la misma frase, ya llelia palabras, ambos y la otra y lo huevena, pero ya acurruca, pona huevena. Hay tirayo y la frase, bueno, así también. Hay tirayo y verdad los bienes, y entonces yo estoy acumulando, yo me estoy enriqueciendo, llego a andar y por el problema, llego a acumular con la vecina, allá. Y así. Entonces, este es el termómetro. El amor al prójimo es el termómetro para decir si amamos verdaderamente a Dios. Y la primera de Juan justamente acentúa eso. ¿Cómo yo puedo decir que le amo a Dios? Si después en el fondo, no me preocupo de mi prójimo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El 3 de febrero se celebra a San Blas, llamado también Blasio. Blas o Biagio significa arma de la divinidad. Nació en Sebaste, en la actual Turquía, y vivió entre los siglos III y IV. Ejercía la medicina y aprovechó la influencia que le daba su fama de excelente médico para hablar a sus pacientes de Jesucristo. Al conocer su santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución contra los cristianos, San Blas se ocultaba de día en una montaña, pero de noche dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, socorría y consolaba a los que estaban en las cárceles y les llevaba la Sagrada Eucaristía para fortalecerlos en la fe. Se menciona que incluso los animales acudían a la cueva de la montaña para estar cerca del santo. Cuando fue capturado, lo apalearon brutalmente y le desgarraron con garfios la piel. Por eso, Miguel Ángel lo representó con garfios en las manos en la Capilla Sixtina. Durante su martirio, Blas rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. Como Blas no renegó de la fe, el gobernador decretó que lo decapitaran, y mientras iban al lugar de la ejecución, una mujer le acercó a un hijo que agonizaba porque tenía una espina atravesada en la garganta. San Blas colocó sus manos sobre el niño y la espina desapareció. Esto lo convirtió en patrono contra los males de garganta y de los otorrinolaringólogos. Finalmente, Blas fue decapitado. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En el año 732, sus reliquias llegaron a Maratea, al sur de Italia, donde le construyeron esta basílica en lo alto de la montaña.
cada año se celebra la llegada de las reliquias con una gran procesión. También se conservan algunas de sus reliquias en Croacia y España. Los milagros recibidos por su intercesión lo hicieron muy popular en Italia, donde se le levantaron 35 templos. Desde tiempos antiguos, se acostumbra a bendecir 2 velas el día de su fiesta y colocarlas en la garganta de las personas, diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de garganta. Los locutores y cantantes, especialmente de ópera, siempre piden esta bendición. San Blas ruega por nosotros. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría. Todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles y desde aquí miramos todo lo que significa, ¿verdad? El amor a Dios tiene como termómetro, tiene como elemento fundamental que nos muestra a nosotros que amamos a Dios, el amor al prójimo. Ahora, nosotros vamos a seguir mirando y vamos a seguir entrando poco a poco después de haber visto lo que Felipe llega a mover dentro de esta comunidad. Porque toda la comunidad, al oírlo y al ver, oír y ver, los dos elementos de la Biblia que se utilizan siempre como elementos transformadores. Primero, tenemos que oír. La palabra Shema Israel, la palabra escuchar, que después va a significar también para nosotros obediencia. Obediencia. Ñajenduta, Nejenduranani. La ya poponanga las cosas no Nejenduranana. Dai cure pererente ande targrillo lo que sea. Tenare ya purare hijina Nejendu, hijina veñan de Yara o Yerureande. La Ñandeña Genduno dice que la palabra de Dios en realidad primero tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada. Ese es el querigma dentro de la estructura cristiana. Lo primero es el anunciar a Jesucristo. Cuando hubo problemas, y aquí mismo nosotros lo hemos encontrado en el capítulo 6, problemas en la comunidad, porque se desatendían a las viudas, etcétera, etcétera, de los griegos con respecto a los hebreos, etcétera. Lo primero que se hace es escuchar. Se reúnen, ven qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando entre nosotros. Ñaños genduna, añas genduna, año. Algunos hubo un tema con propuestas, pero directamente propuestas manipuladas, pensadas, elaboradas, pero desde su misma idea. O peor todavía, cuando yo digo no solamente de una idea, sino que buscando solamente sacar provecho y sacar tajada de esa situación. Atención, ahí va ahí. Eso no es cristiano. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, supuestamente traemos proyectos, supuestamente traemos el camino que nos va a ayudar para poder salir de ciertas situaciones, ¿verdad? Pero en el fondo, va la yevergueina, en el fondo, ñande yaguerula ñandebe ou ponata, que es lo que me va a convenir a mí. Eso nosotros encontramos en muchas de las formas, ¿verdad? Como se presentan en las instituciones principalmente, ¿verdad? Para grandes proyectos. Yo tengo una empresa de tal cosa y entonces ya llevan toda la sociedad, toda la comunidad se tiene que mover, o todos los bienes y los recursos de la sociedad se tienen que mover en función de lo que yo puedo ofrecer. Porque se ve todo lo que es licitación, todo lo que se haga nata que te hallo. Se haga en tema. Pese ya bota, pepe ya, porque se haga coipea, se vende también, me hace hoy. Entonces, se dan cuenta. Y fíjense nomás, en todas partes es así. En todas partes es así. No hace falta que yo diga 10.000 palabras sobre esto, porque esto es cuestión de abrir un poquitito los ojos, dar la vuelta por ahí, uno ya se da cuenta, ¿verdad? Y otras cosas son dejadas de lado. Yo, por ejemplo, entonces me puedo hacer, no sé, hoy Cota Chico, venga la Presidenta de la República. Y ahora, desde ahora, todo lo que es iglesia, todo lo que es religión, y todo lo demás, ya para ahí
ya estoy cocho y la estoy co. No puede ser, ¿verdad? Yo soy militar, ahora yo me subo, que soy, se la acabo. Entonces de ahora el ejército tiene que ser, entonces el number one porque sé, ¿entendiste? Y así cada uno se mete. Eso no es comunidad, ¿entiendes? Común unidad. Entonces, la primero yo me entiende al oírlo y al ver. Oír y ver. Oír y ver. Upeare se ina ñahenduna la ñan de pueblo, ñahendula ñan de gente, ñahendumba la oye, ¿verdad? O sea, vamos a entender hacia dónde tenemos que caminar, cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Pero primero tenemos que oír. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos, ¿verdad?, es sin ningún estudio previo de la realidad, de la sociedad. No sé, ¿quién preguntó, por ejemplo? A ver, uno que tiene que manejar a una comunidad donde todos hacemos parte de una res pública, o sea, todo esto es público, todo es nuestro, res pública, cosas del pueblo, de la gente, o sea, que dice la república lleva. Entonces yo tengo que primero hacer un estudio serio de la realidad. ¿Cuáles son, verdad, las necesidades del pueblo? Yo me doy cuenta que aquí hay muchos que se dejan llevar, ¿verdad? Y traen luego sociólogos y no sé qué cosa, y politólogos y de todo un poco, pero ¿saben qué? Para ver cuáles son las necesidades de los vulnerables y qué discurso tengo que hacer para que yo gane, y después una vez que esté ahí, entonces haga lo que yo quiera. Vea la ñan de grandes intérpretes y lectores de la realidad, o sea, son marketinistas, ¿verdad? Marketing, a ver por dónde tenemos que caminar. ¿Qué es? Está bien, porque también se está jugando sobre la necesidad. De cierta manera es ver la necesidad, pero solamente el problema, el oír y el ver son dos cosas muy importantes. Entonces el clamor del pueblo, ¿verdad? Pero porque después tenemos que responder y hacer ese milagro, como decía y que hace Felipe aquí, ante la realidad y la necesidad de esa gente. El milagro ya dijimos que no es una cosa mágica. El milagro es responder y dar los recursos y orientar, porque Jesús le dice, llenen ustedes, pero ahora lo vamos a llenar con agua. Y en la medida en que nos esforzamos y hacemos este camino, entonces ahora saquen, ¿qué van a encontrar? El vino de la alegría. Y termina diciendo, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, queridos amigos, esto da mucho para reflexionar. Y ponajina coñan de yaraña ya lleva. Pero y tenemos que hacer el sentido comparativo de este camino político, económico, religioso, humano, antropológico que nosotros estamos haciendo en el día a día. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y que esto se haga también una realidad en el corazón y en el pensamiento de las personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.